Y en esta ocasión traemos un tema, yo creo que muy interesante, muy coyuntural, que es cómo cierra el sexenio de López Obrador, ¿no? Va a ser un análisis un tanto informal acerca de las políticas económicas que ha emprendido este gobierno. Entonces, ustedes también siéntanse libres de decir lo que piensen, siempre y cuando sea, digamos, a título personal. Entonces, para entrar en materia, aquí hice algún resumen acerca de las principales variables económicas de este sexenio, cómo cierran, cómo inician un poco, y a ver si ustedes nos pueden ayudar un poco a entender pues el significado, ¿no?, de estas variables. Recordemos que López Obrador llega en el 2018 a la presidencia de México con un gran respaldo democrático, más de 30 millones en las elecciones, y digamos que se planteaba un gobierno de cambio, ¿no?, un gobierno que venía, por lo menos en discurso, a acabar con 30 años, más de 30 años de neoliberalismo, a través de tres, digamos, frases cánones del gobierno de López Obrador, que era combatir la corrupción, combatir la pobreza, ¿no? Recordemos, primero, por el bien de México, primero los pobres, y también resolver la seguridad. Esos eran, digamos, sus tres ámbitos. Y yéndonos un poco más ya a los datos, a los hechos, tenemos estos resultados, ¿no?, en el 2024. Me gustaría comenzar diciendo acerca de la variable que nosotros ocupamos mucho en economía, que es el crecimiento económico. El crecimiento económico para este año para el 2023 terminó en 3.1, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de eso? El promedio de estos 5 años acumulados es de 0.7, ¿no? Parece ser un crecimiento, eh, digamos, un tanto que llama la atención, porque no estamos creciendo como se había planeado al 4%. Tenemos una inflación actual del 4.8, que esto también, ¿qué nos dice? ¿Qué nos explica desde el punto de vista de la política fiscal y monetaria? Tenemos una tasa de interés en 11.25%, parece ser que va a cerrar por ahí del 10% si la inflación cede. En caso contrario, pues yo creo que se va a mantener en ese porcentaje. Está muy alta, está muy baja. Yo creo que ahí Orlando nos puede apoyar en ese sentido, en esas variables de política fiscal y monetaria. El tipo de cambio está en 17 pesos. Eso también se ha mencionado mucho como algo beneficioso, ¿no?, para la sociedad en general. Se promociona mucho. Sí tiene un efecto positivo, digamos, en la sociedad mexicana, que el tipo de cambio está en 17 pesos. También abordando un poco la política de gasto, pues tenemos ingresos públicos en este año de 4.5 billones de pesos, ¿no? Se comienza en el 2018 con 3 billones, entonces sí hay ahí un aumento de esos ingresos públicos. Quizá puede ser ahí, no sé, salvo lo que ustedes empiecen a comentar, pues un efecto del cobro de impuestos a los grandes contribuyentes. Tenemos una deuda neta de 13 billones de pesos. Se comienza en el 2018 con 9 billones, entonces sí hay un aumento significativo de la deuda neta. Tenemos una tasa de desempleo actual del 2.8%, bajó, ¿no?, porque comenzó en el 2018 a ver, el dato aquí lo tengo, 3.4%. Entonces sí ha habido una reducción también del desempleo. ¿Qué podemos decir acerca de eso? El salario mínimo nominal está en 248 pesos. En el 2018 comenzó con 88, también hay un cambio significativo en ese sentido. A ver si podemos analizar el impacto que tiene la población mexicana, cuánta gente está ganando el salario mínimo. Tenemos también una tasa de informalidad del 55%. Eso nos dice más o menos de cada 10 empleos que se generan en el país o que existen en el país, casi 6 son generados por la economía sombra, la economía informal. Tenemos también una situación de pobreza laboral, donde más o menos el 37.5% de la población en México presenta una situación de pobreza, ¿no? ¿Por qué se está generando esa pobreza? ¿Está baja, está alta, ¿no? ¿Qué podemos hablar
ahí. Entonces, este pequeño resumen yo creo que sirve muy bien para introducirnos a analizar las políticas económicas, ¿no? Y ustedes deciden por dónde comenzar. También en materia, por ejemplo, de política ambiental, qué se ha hecho o si no se está haciendo nada, también señalarlo. Digamos, el debate está abierto y los invito a ustedes a comenzar. No sé si alguien quiera aportar algo a partir de estas variables o a partir de alguna variable que ustedes hayan o consideren importante para comenzar esta plática de café y también preparen su café, su tacita. Sí, adelante, Luis. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Sí, ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues me gustaría iniciar agradeciendo la oportunidad de estar aquí con ustedes discutiendo estas ideas. Creo que siempre es valioso compartir ideas. Los saludo desde aquí, desde las instalaciones de la UAM Iztapalapa, ya en este cierre de trimestre. Es raro ver la universidad así, pero ya nos tocaba descansar un poco. Bien. sí, Eh, muchas me gustaría, gracias. me gustaría iniciar brevemente mi comentario, que también será breve, diciendo algunos puntos que yo considero positivos de este sexenio que ya entra en su recta final. Creo que es innegable, habrá opiniones al respecto, pero creo que es innegable que a partir de la elección de López Obrador en el 2018 vivimos un fortalecimiento de la democracia. Repito, habrá opiniones diferentes, pero considero que estamos viendo un fortalecimiento de la democracia que no precisamente viene del fortalecimiento de los partidos políticos, sino del fortalecimiento de la sociedad. Considero es un punto importante a tratar. El segundo punto importante, aquí Miguel ya nos dio un macro resumen, pero considero muy importante mencionar eso, precisamente, la estabilidad macroeconómica de los principales indicadores de nuestra economía. Considero que ese es otro punto a favor del sexenio de Andrés Manuel. Y por mencionar un punto positivo más es el apoyo popular a través de programas sociales que, repito, podrán ponerse a discusión, pero considero yo que esos apoyos sociales, acompañado de la infraestructura que se está llevando a cabo en diferentes ámbitos, considero puntos muy importantes del sexenio actual. Sin embargo, eh, hay un tema en particular que es el que a mí me gustaría abordar, que es la situación de la pobreza de nuestro país. Cuando la estimación de pobreza, cuando Andrés Manuel entra a la presidencia del país, las cifras que me voy a referir son las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la institución oficial que mide la pobreza extrema en el país. Y no solo eso, sino que también es la institución encargada de hacer evaluación precisamente de la política social. Entonces, a todas estas cifras que voy a hacer mención a continuación, a pie de página menciono que son las cifras oficiales del Coneval. Ahora sí, cuando Andrés Manuel entra a la presidencia en el año 2018, ese año precisamente se hizo la estimación de pobreza para correspondiente a ese año. Andrés Manuel recibe el país con una tasa de pobreza general de 41.9%. La medición de la pobreza se hace cada 2 años. Para el año 2020, este indicador era de que 43.9%, es decir, hubo un incremento de la pobreza que diversos estudiosos del tema han adjudicado precisamente a la situación del COVID tan severa que vivimos. Sin embargo, en la última medición de la pobreza, correspondiente al año 2022, este indicador baja a 36.3%. Si esto lo llevamos a números absolutos, ¿cuántas personas representan estos porcentajes? Bien, en el año 2018 estábamos hablando de 51.9 millones de personas viviendo en condición de pobreza. Para el año 30 2020, segundos, escucho, Luis. para el año 2022, esta tasa de pobreza se reduce este número de personas viviendo en situación de pobreza baja a 46.8 millones de personas. Una reducción de 5.1 millones de personas viviendo en condición de pobreza. Y bueno, para que no se me acabe el tiempo, dejo ahí mi opinión y más adelante ojalá pueda complementar estos datos.
Gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, adelante. Concuerdo con Luis, exactamente un gobierno que inicia con gran parte de la población de las votaciones, eso sin dudarlo. En cuanto a la pobreza, continuando con la idea de Luis, efectivamente hubo una reducción, pero podríamos ver también lo que está pasando con el rezago educativo, que hubo un incremento por ahí. También lo mismo sucede con lo que son las servicios de salud. Estamos hablando que en el 2018, cuando ingresa Manuel López Obrador, teníamos el 19% de carencias por acceso a los servicios de salud y terminamos con un 19.4% para el 2022. Entonces ahí está sucediendo algo que estamos atacando precisamente lo que sería el bienestar económico de la población a través de los diferentes apoyos sociales, pero que tenemos ciertas carencias que prácticamente se deben de trabajar. Ese sería mi comentario también ahí en el tema de la pobreza. En cuanto al, quiero agregar también que es un gobierno que en la política ambiental, desde su inicio en el Plan Nacional de Desarrollo, no se ve un interés en particular por hacer algo en esta situación. Tenemos ahí algunas ideas que concuerdan con una política ambiental, se podría decir, lo que es el Tren Maya podría beneficiar al cambio climático a través de que es una vía de ferrocarril y que contamina menos que las carreteras. Pero también estaríamos hablando de una devastación ambiental de la fauna y de la flora y que tal vez debería de haber tenido mayor valoración antes de realizarse el proyecto. Por aquí el momento dejo mi comentario, no sé si tengan algo que argumentar y aquí estaremos. Sí, gracias Arendi con